Ahí está. Rapidito con la musiquita, que hoy tenemos una canción muy nuestra, que se llama, nuestra canción hoy, se llama Por una cabeza. Vamos a ver un video de un tango. El tango lo compuso Gardel con la letra de Lepera, Alfredo Lepera, en 1935. Es un clásico de Gardel, y Por una cabeza, saben ustedes, es una expresión de la jerga porteña, porteña lunfarda, digamos, sí, es una jerga muy propia nuestra, digamos, referido tanto a las carreras de caballos o a la competencia, como en este caso la letra hace una comparación con la mujer, con lo que se siente por la dama. Es una canción que ha sido usada innumerable cantidad de veces en programas de televisión, en películas, películas como por ejemplo La lista de Schindler, la tiene, Delicatessen, Mentiras verdaderas, Frida, la película Frida, hay un video que yo se los voy a mandar el enlace por si lo quieren ver, de una película que se llama Una familia con clase, del año 2008, donde Colin Firth, el artista Colin Firth, baila Por una cabeza con Jessica Biel, y realmente el video tiene una dulzura y una entrañeza fantástica, vale la pena que la vean. Ha sido interpretado por una cabeza por Andrea Bocello, el Divo, el Cigala, Calamaro, Iorio, Luis Miguel, y por supuesto, bueno, Carlos Gardel y muchos de los tangueros, ¿no? del, del estilo musical. La película, que vamos a ver ahora el videito, es Perfume de mujer. Perfume de mujer es una película que tiene dos versiones, una en 1974, la original con el gran director Dino Risi, el mismo director de Il Sorpasso, de varias premiadas italianas de la época de oro del cine italiano. Ganó el premio César, ganó el César, ganó el César a la mejor película extranjera, y estuvo postulado al Oscar. Vittorio Gassman era el artista protagonista de Agostina Belli, y tuvo otra serie de premios como el del Festival de Cannes a Vittorio Gassman, candidata al Oscar en el 76, fue ganada ese Oscar por Dersu Uzala, una película de Akira Kurosawa, pero esta era candidata también. En el año 1992, se roda la segunda versión, protagonizada por Al Pacino, Philip Seymour Hoffman, Chris O'Donnell, el otro protagonista. Estadounidense, dirigida por Martin Brest, y fue nominada también al Oscar a la mejor película, a la mejor dirección, al mejor guion adaptado. Al Pacino consiguió aquí su Oscar al mejor actor, después de 7 veces de haber sido candidato y no haberlo conseguido el Oscar. Ganadora del Globo de Oro también a la película, al actor, al guión y al actor de reparto. Bueno, vamos a compartir. Vamos a la vieron. Perfume de mujer es un coronel del ejército que está ciego, por eso él tiene esa expresión tan extraña, ¿no? Está ciego y bueno, quiere tener una serie de experiencias, ayudado por este chiquillo, y entre esas experiencias está esto de que quería bailar, y la chica teme porque él es ciego, ¿cómo va a bailar? Sin embargo, dicen que Pacino estuvo como 6 meses conviviendo en un instituto para ciegos para poder interpretar bien el papel. Así que sobre todo aprender a no mirar a los ojos, a tener los ojos abiertos y no mirar a las personas, ¿no? Lo cual parece que es bastante difícil. Así que bueno, chicas, espero que les haya gustado. A mí esta escena me encantó, y les voy a mandar el enlace de la otra donde está Colin Firth, que también es adorable la escena de película. Vamos a compartir hoy, avanzando con nuestras chicas pintoras. Hoy tenemos 3 casos, si podemos, vamos a hacer los 3 casitos. Estamos, acuérdense, chicas, en la época, vamos a ver, díganme si están viendo bien. Ven bien, perfecto. Ya estamos en el siglo XX, ya entramos en esta área del, como habíamos hablado, perdón, de las vanguardias, ¿no? Perdón,
equivoqué, una cosa, 2 minutos. Y vamos a repasar un poquito. Eh, y vamos a repasar un poquito las 2 artistas que vimos la clase pasada, eh, que eran Sophie Taubert-Arp, Arp, el apellido del marido, suiza, ella, y pintora y escultora, bailarina, diseñadora, etcétera. Estamos hablando siempre del periodo entre guerras, ¿no? Es decir, entre primera y segunda. Vimos parte de sus tapices, de un trabajo muy de abstracción geométrica, ¿no? Que también ella está en esta etapa. Es constructivista, ella se adhiere al constructivismo ruso y luego al dadaísmo. Aquí estaba con una de sus cabezas dadas, que había varias artistas que vimos que las hacían. Ella lo va a conocer a Jean Arp, gran artista, también escultor, y se van a casar y van a convivir durante varios años. Bueno, como toda artista del dadaísmo, era una gente que estaba totalmente en contra de todo, anti-regla, anti-todo, y protagonizaban sus propias obras, inclusive obras de teatro, marionetas, las construían con sus manos, ¿no es cierto? Y hacían, además, se unían a la parte de la representación. En esos mismos diseños de telas y textiles, como también habíamos visto con Delaunay, con Sonia Delaunay y con otras artistas, ellas incorporaban a sus propias vestimentas, ¿no? Todo lo que hacían. Y una de sus obras más conocidas es el trabajo que hacen de reciclado, refuncionalización, reestructuración y todo el interiorismo que es hecho por ella de Bar Aubert, que es todo un complejo en Luxemburgo. Theo van Dexburg, Jan Arp y Sophie Taubert son los autores del Aubert Café. Estas son las fotos originales, estos son los planos que hizo Sophie. Esto es la remodelación, la recuperación, digamos, esto es actual, ¿no? O sea, se recuperó todo este espacio tratando de respetar todo lo que ellos habían planeado. Sophie Taubert también hizo, bueno, como dijimos, mucho diseño textil, con este trabajo de la geometrización, alfombras, tapices, y después se dedicó una etapa a investigar el trabajo de puntos y líneas en la composición de color y de figura geométrica. Fue muy exhaustiva en eso y fue un trabajo de abstracción geométrica que hizo en una época muy también de auge del neoplasticismo. Aquí vemos, por ejemplo, un cuadro de animación en círculo, con distintos colores, la investigación de los círculos, ¿no? Puestos en diagonal, con la degradación de los distintos tonos, de los primarios, y eso mismo lo llevó a la tridimensión, intentando trabajar con madera, con distintas alturas, con distintos formatos, llegando a este relieve, que es uno de los más conocidos, y los típicos relieves que también Jan Arp hacía de a este nivel, que ya nos hablan de la intención de la pintura llevada a un plano de superposición de volumen. Ella es la única artista que tiene un billete, su cara puesta en un billete de 50 francos en Suiza desde el año 2005. Y también le vimos a Alma Woodsie Thomas, pintora de raza negra, nacida en el 91, muerta en el 78. Ella fue dedicada sobre todo a la docencia y a la investigación del color, de los campos de color. Cuando hablamos de los campos de color, hablamos de aquellos artistas que se dedicaron a investigar y a trabajar sobre la potencia del color en sí. Esta, su Watusi Hard Edge, o borde duro, es del año 63, es un acrílico, ella ya trabaja con este material sobre todo, y entre otras cosas fue con esta obra también, Resurrección, fueron escogidos y adquiridos por la Casa Blanca para ser exhibidos, y se hizo todo un merchandising sobre esta obra de Alma Thomas. Ella siguió en esta línea, siempre trabajó la naturaleza llevada al máximo plano de abstracción. La naturaleza, el espacio, eran los dos temas que ella más que nada trabajó, y sobre todo la investigación en el campo del color. Vimos bastante obras de ella. ¿Sí? ¿Escuchó? ¿La has aceptado, Gladys? Ya, sí, ya la acepté. ¿Está pidiendo que la acepte? En el chat dice, Bueno, no sé si, por eso te pregunto. Sí, sí, gracias. Ya le puse que sí. Si vuelve a pedir, ya le volveré a aceptar. Ya la había aceptado. A ver si entró. Ana, no, todavía no ha entrado. Se ve que tiene algún problema. Acá está entrando, pero se ve que todavía no se conecta.
Pero ya está aceptado, gracias. Ahí está, ahora sí ya entro. Gracias. Bueno, como dijimos, temas del espacio con un gran dominio del color y con esa técnica que tenía de trabajar con pincelada corta, con superposición de colores de fondo y superposición. Obra del año 72 y sumamente contemporánea, ¿no? Es decir, una mujer muy avanzada, a pesar de que ella sobre todo se dedicó a la docencia y recién después de jubilada se dedicó plenamente a esto, ¿no? Carnaval de hojas de otoño, por ejemplo, o sea, todo lo que ella veía en la naturaleza y lo sentía, trataba de plasmarlo con esta abstracción y color. Hojas de otoño revoloteando en la brisa, por ejemplo es decir, siempre captando los colores de lo que veía a su alrededor. Hoy vamos a avanzar un poquito con esta mujer que tiene una característica, ella no la vamos a ver mucho como pintora, sino que vamos a ver su obra, pero hay dos hoy que son, digamos, de este tenor. Julie Manet es, como su apellido lo indica, es la hija del hermano del gran artista, de Eugène Janet. Ella nació en 1878 y murió en 1966, o sea, bastante siglo XX. Ella también fue pintora, pero sobre todo fue coleccionista y promotora del arte francés. Se dice de Julie Manet que es la memoria del impresionismo como movimiento, aquel movimiento que hemos estudiado bastante y que además es bastante del gusto de muchos del público en general, ¿no? Esa pintura de la fiesta, de las salidas campestres, de la pincelada puntuosa de unión en la retina de los colores, de la investigación del color, de la luz, del impacto de la luz. Ella fue la única hija de la pintora Berthe Morisot, ¿se acuerdan quién era Berthe Morisot? Y su esposo Eugène Manet, que era el hermano menor de Edouard Manet. A lo largo de su juventud, Julie, o sea, desde que nació, mejor dicho, estuvo permanentemente en contacto con todo el movimiento impresionista, porque tanto Eugène como hermano de Edouard Manet, como Berthe Morisot, que era amiga y formadora de todo el grupo de los impresionistas, tenía contacto con toda esta gente. Ella fue la modelo de la mayoría de los impresionistas, Julie Manet, y de su madre, por supuesto. Siempre llevó un diario que se publicó en inglés con el nombre de Growing Up with Impressionists, o sea, creciendo con los impresionistas, en el cual da información detallada de la vida de los pintores como Renoir, Degas, Monet, Sisley. Es una especie también del caso Dreyfus y de la visita del San Nicolás en 1896, al margen de los impresionistas. Es una especie como de una Vasari, ¿no? Cuando hablamos de Giorgio Vasari como el historiador de las vidas de los artistas, pues parece que Julie Manet también. Como objetivo y compromiso de vida, ella tuvo el deseo de que se reconociera la obra de su madre y de su tío, Manet. Estamos hablando cuando ellos recién fallecen, ¿no? Ella se abocó a eso. Se abocó al coleccionismo en general y su trabajo derivó en enorme cantidad de donaciones, legados y donativos que hizo a los museos franceses. O sea, gracias a ella podemos contemplar en algunos museos, por ejemplo, los nenúfares de Monet, por ejemplo, ¿no? Entre otras obras cotizadas. Gracias a ella y a su marido. Esta es la tapa de varias versiones de su libro, El tiempo recuperado, y el libro el diario de Julie Manet, que habla específicamente de su relación y su vida al lado de los impresionistas. Ella allí en este diario habla de la pérdida de su madre, de Berthe Morisot, de cómo se codeaba con todos estos artistas. Ella era una niña que, por ejemplo, Mallarmé, porque la mamá cuando murió la puso al cuidado de Mallarmé, lo tenía como asesor de sus lecturas, y como guía de los museos ella los visitaba de la mano de Degas o de Renoir. O sea que era una mujer absolutamente privilegiada en ese aspecto, ¿no? Aprendió a tener una mirada diferente, porque ella convivió con la obra de todos estos artistas a la mano, ¿no? Es decir, mientras la pintaban, mientras estos artistas trabajaban, visitaba sus ateliers, convivía con ellos, comía, desayunaba, paseaba, y de todo lo que significó el arte y la cultura de esa época. Es decir, que es una testigo privilegiada en ese aspecto.
En el prólogo del libro dice: es cuestionable si Julie podría haber llegado a ser una artista profesional. Su trabajo tiene encanto y es comercial, pero no es original. Nunca logró librarse de la influencia de Renoir y de la abrumadora admiración que sentía por su madre, por su estilo. Eso le impidió hacer cosas nuevas. Una mujer que no dio más de sí porque no quiso y que se quedó en la sombra porque decidió hacerlo. Es decir, Julie fue una persona que sí tenía talento para la pintura, pero decidió en un momento dado no dedicarse a eso. Berthe Morisot, esta era su mamá, ya hemos hablado de ella, tuvimos oportunidad de ver toda la obra de Berthe Morisot y de haber visto que era una mujer muy talentosa y con una obra muy grande, muy dedicada a la pintura, y por lo tanto la incorporó a su hija tanto como modelo como a la vida, ¿no? Ella fue la niña modelo del impresionismo, fue diferente, porque su mamá era la pintora, lo cual la hacía, digamos, también estar en una postura diferente a la de los pintores, ¿no? Hombres. Berthe Morisot fue su única hija, y bueno, y además se encargó de ella hasta que murió ella, Morisot. Las invitaba a los artistas a su casa, tenía toda esta relación con los impresionistas tan intensa, y la niña esta fue musa y a su vez se fue haciendo una gran conocedora de arte. Está reflejada en un montón de cuadros de Renoir, de la misma Morisot, de Manet. Aquí la vemos con sus amigas a cargo de quienes quedó cuando primero murió su padre, después murió su madre. Está con las dos hermanas Gobillard y Geneviève Mallarmé Boniot, que es la hija del poeta Mallarmé. Julie era buena en casi todo, dice su biografía. Escribía, la forma en la que escribía se puede ver en los diarios que dejó. La forma de leer era muy aguda porque iba marcando pautas de la lectura que hacía, y sobre todo porque ella tenía asesores que eran los escritores, los autores. Tocaba la flauta, el piano, pero tenía un especial talento para el violín. Y cuando mueren sus padres, ella queda bajo la tutela de Stéphane Mallarmé, que especialmente Berthe Morisot la deja encargada a Edgar Degas, al propio cuñado, a Manet, y al propio Renoir, que todos estos amigos velen por el bienestar de esta niña. La joven se instala con las primas, Jeannie y Paul Gobillard, y van a convivir en un departamento donde siguieron el curso de la historia de la vida cultural de todo este París de aquella época, ¿no? En este trabajo lo vemos a una obra de Berthe Morisot, Eugène Manet, o sea, su esposo y el papá de Julie, y su hija en el jardín de Bougival. Aquí la vemos, esto es 1881, aquí la vemos a Julie retratada por su madre. La particularidad es que crece entre todos estos, fue la hija adoptiva de los impresionistas, y ella puede relatar la historia del arte, es como una especie de historia del arte viviente, al menos de esa época. Sin embargo, ella prefirió el camino de la hermana de Berthe Morisot, que también era una gran pintora y podría haber sido una gran pintora, que dejó todo para casarse y se dedicó a su casa. Julie a los 21 años hizo lo mismo, el diario lo escribe hasta 1899, después lo va a continuar, pero cuando ella se casa con Ernest Rouart, que también era pintor, decide abandonar el trabajo artístico. Aquí vemos un busto de Julie de manos de Berthe Morisot de 1886, es un bronce. La vemos retratada por Edouard Manet. Edouard Manet la retrató en un montón de obras, sentada en una regadera. Este es un óleo también bastante importante. Julie Manet y su gato, esta obra es de Pierre Renoir. Pierre Renoir también, que también se ocupó de ella cuando sus padres mueren. Renoir la va a retratar en varias obras, este es uno de ellos. En 1900, exactamente en 1900, ella va a contraer matrimonio con Ernest Rouart, como dijimos, también era pintor, y era hijo de otro pintor, de Henri Rouart. La boda fue doble, porque ella se casa con Rouart, y Jenny Gobillard, la prima, con la cual ella estaba viviendo, se casó con Paul Valéry. Julie tuvo 3 hijos, Julien, Clement y Denis, y aquí vemos el cuarteto, esta moda múltiple que hicieron las dos damas con Rouart y con Paul Valéry.
Aquí la vemos pintada por Renoir también, a Julie Manet, ya con un poco más avanzada de su edad, no tan niña. Este es Ernest Rouard, con quien se casó Julie, nacido en 1874, muerto en 1942, o sea, bastante antes que ella. Él era pintor, acuarelista, pastelista, grabador y coleccionista sobre todo. También era hijo de Henri Rouard, que también era un gran coleccionista de arte, artista y coleccionista, y hermano de Eugène Louis Drouard, que era político, agricultor, fue alcalde, senador, muy conocido, y era agricultor inicialmente, y tenía una granja típica modelo, donde finalmente va a morir. Y además, bueno, Ernest Drouard fue el esposo de Julie. Aquí él como pintor, Ernest Rouard, hace este retrato de Julie Manet pintando en 1905, ya hace 5 años que se habían casado, aun cuando ella siguió pintando siempre, y escribiendo, y dedicándose a la música y al coleccionismo, ella no lo hizo ya profesionalmente. Esta obra también es de Ernest Rouard, el marido de Julie, y es la pintura de su hermano Eugène con su perro. Bien impresionista, como estamos viendo, una pose, o sea, el estilo, digamos, que ellos mantienen, a pesar de que ya estamos en 1900, sigue siendo en la base del impresionismo. Y también Ernest Rouard, su marido, pintó La hora del té, Julie Manet y sus hijos, en 1913, que, donde se la ve a ella con sus 3 hijos, ¿no? Dedicada a su casa. Retomó el diario después de casarse, Julie, y se transformó en una católica apasionada, y su diario, digamos, dejó de reflejar un poco la parte del arte como esta otra faceta de su vida. Rouard, su marido, fue su aliado en la recuperación de las obras impresionistas. Utilizaron casi el 40% de la fortuna que tenían en comprar lienzos, por ejemplo, de Delacroix, de Corot, de Manet, y por supuesto de su madre y de todos los impresionistas, no solo por el valor sentimental, sino porque estaban convencidos que querían que fueran parte del acervo público. Gracias a las donaciones, la Dama de Azul de Corot o la Dama de los Abanicos de Manet llegan al Louvre, cosa que también Berthe Morisot hubiera querido desarrollar como parte del acervo de todos sus amigos y de todo este movimiento que fue el impresionismo. Es decir, que en esta época donde todos se van muriendo, digamos, y esto fue nada más que un movimiento, siempre tiene que haber, ya lo vimos con la obra de Van Gogh, inclusive, que si no hubiera sido por su cuñada, la esposa de Theo, tal vez la obra se hubiera desparramado, se hubiera perdido, no sabemos qué hubiera pasado. Con toda esta franja de los impresionistas también, mucha parte de la obra podría haber sido parte de algo que se desperdigara. Los Rouard y Julie Manet fueron los... No te oí muy bien. ¿Puedes repetirme? Julie y Rouard fueron los organizadores de la exposición en el Museo de la Orangerie en 1932, dedicada a Manet, dado el centenario del nacimiento. Ellos se abocaron a esto y a buscar la obra, hicieron colección impresionista durante toda su vida, y en los años 50 adquirieron uno de los nenúfares de Claude Monet, lo cual permitió que vaya a parar al Marmottan Monet. Es decir, que donaron también, o sea, invirtieron su fortuna y la donaron a los museos públicos, lo cual, bueno, habla también de cierto grado de respeto hacia la obra, hacia las personas que habían sido los autores, y hacia el deseo de que la gente conozca, ¿no?, esa obra, y digamos es un poco desligarse de ello. Vamos a ver unas obritas, no lo digo peyorativamente, digo obritas porque son pocas, lo poco que pude conseguir de Julie Manet, porque como les dijo, ella no pintó siempre, pero no se transformó en una profesional. Este es Paul y Django Villard, las primas, en la playa de Dinard, esto es de 1884, y podemos ver que tiene un estilo muy fuertemente marcado por su madre, por Berthe Morisot, que tenía un trabajo de mucha mancha, de mucha premura al pintar, de mucho color, de mucho trabajo poco figurativo, como era también lo de la época, ¿no?, la impresión del momento. Sin embargo, podemos ver que tiene cierto dominio sobre ello. Esta acuarela, Genevieve en el jardín, también es de Julie Manet. Está todo en posesión de colecciones privadas o en el Museo Marmottan en general, mayoritariamente en colecciones privadas, y podemos ver también, como dijimos, el trabajo de
sobre todo de la soltura de la niña aquí. La Rue de Villas, un paisaje, hizo varias obras, pero bueno, no hay referencias, está difícil conseguir. El retrato de Jean Pontillon, también del año 1893, hacia finales del siglo. Sáquenle esto que no lo pude sacar. Vistas de Vexin, es un óleo sobre lienzo, un paisaje muy teñido, ¿no? De la impresión de la luz, del color, vemos aquí claramente todo el postulado del impresionismo. Evidentemente a ella le quedó como muy pregnado, ¿no? Todo esto. La Hora del té, el retrato de Jean Villard, un óleo. Y el Château de Mesnil, otro paisaje, esto ya es de 1910. Seguimos viendo que a nivel de paisaje ella está muy influenciada por el paisajismo clásico de Corot, la escuela de paisaje francesa, y un poquito de impresionismo en cuanto al tipo de la pincelada. Aquí más que nada es más clásico que impresionista, con todas estas flores en primer plano, pero son paisajes, como podemos ver, a lo mejor no de un artista con cierto grado de dedicación directa, pero a lo que la traemos a Julie Manet es a todo lo que implica su conocimiento y lo que dejó con su famoso diario, que ya es un libro. Aquí están los Valéry, un dibujo, una sanguínea, que ella tiene muchos dibujos de estos, así sencillos. En el año 2021, o sea, hace un añito, el año pasado, se generó de parte del Museo Marmottan Monet en París, una muestra que se llama Julie Manet, Musa y Memoria del Impresionismo. Fue una manera de rescatarle esta actividad que, si bien no como pintora, sino como musa y memoria, ¿no? Es decir, no su trabajo como pintora en sí, sino que fue el nexo, la persona que posibilitó la llegada de muchísima cantidad de obra a los distintos museos públicos, también aquí al Marmottan, y se recopilaron allí más de 200 obras, en la cual ella estuvo implicada en la recuperación, en la valoración, no solo de los familiares directos, sino de otros artistas, y como dijimos, sobre todo de Monet, que ella los donó, todo eso lo donaron, este matrimonio los donó, o su sucesión. Y bueno, con este homenaje el año pasado quisieron recuperarla como memoria, ¿no? Como memoria de un nombre tan simple, con semejante apellido, Manet, Julie Manet, como mentora de muchos otros, porque dedicó sus esfuerzos y su energía a lograr eso, lo cual la hace muy valorable. Aquí la vemos en una fotografía, como una ama de casa, muy sencilla, muy simple, pero abocada absolutamente a recuperar esa etapa de la historia del arte. Vaya si fue importante, ¿no? Su trabajo. Jeanne Hébuterne es esta otra artista, esta sí es una artista que traemos, nacida en 1898, ya se acaba el siglo XIX, muerta en París en 1920. Jeanne Hébuterne, la conocemos, digamos, por ser la pintora y musa de Amedeo Modigliani, el artista italiano. Ella además fue modelo de otros artistas y a su vez también fue pintora. Aquí vemos su rostro con esta mirada tan tremendamente penetrante y con esta forma de vestir, ¿no? Tan típica ya del principio del siglo XX. Sus orígenes son humildes, su papá y su mamá, ellos estaban en un pueblo, en Barret, era originario de su abuelo, ella era, dicen, singularmente hermosa, por eso era modelo de muchos artistas, y conoció a toda la comunidad artística porque su hermano, que era bastante conocido como pintor, André Hébuterne, estaba instalado en Montparnasse y ella también fue allí a estudiar. Esta fotografía de autor no identificado está tomada a sus 16 años, 1914, y podemos ver que tiene un rostro realmente extraño, interesante y bello, ¿no? Ella también posó para Fujita, que en esa época estaba trabajando
Europa, dotada de talento para el dibujo, va a la Academia Colarossi, que hemos visto que era la segunda de las academias junto con la Julien, para iniciar su carrera artística. En el año 1917, ya está la Primera Guerra Mundial en acciones, conoce a Amedeo Modigliani, a través de una amiga, una escultora, Chana Orloff, que también iba a la academia, y allí surge un romance entre ella y Modigliani, que ya es una artista que trabaja bastante, y pese a la oposición de su familia, ella se muda a vivir con él. Este es un autorretrato de Jean, ya vamos a verlo un poquito más adelante, otro dibujito. Se instaló con Modigliani en la Grande Chaumière, en Montparnasse, en un taller que le había alquilado el agente de Modigliani, que ya había venido de Italia para probar suerte con su obra. Dicen que Jeanne era amable, tímida, tranquila, delicada, y fue el tema de la pintura de Modigliani. En 1918 se mudan a Niza, en la Riviera Francesa, donde el marchand había conseguido muchos clientes para Modigliani, y bueno, él pensaba que le podía ser una buena beta para venta. Aquí lo vemos, dos palabras acerca precisamente de este artista, de Amedeo Clemente Modigliani. Esta es su fotografía, su imagen. Es nacido en Livorno, en Italia, en 1884, y va a morir en París en 1920, el mismo año de Jean, de su pareja. Fue pintor, dibujante, escultor. Él sobre todo quería ser escultor, más que pintor, y se caracterizó por los retratos y los desnudos, con los rostros y las figuras alargadas. En su momento no fue bien recibido con este tipo de pintura, y él pertenece a este movimiento que nosotros lo colocamos un poquito dentro del movimiento, digamos, que se va dando de las distintas vanguardias, que se llamó la Escuela de París. Concentrado en París, por eso se llama la Escuela de París, nuclea a 2 o 3 artistas, 4 o 5 artistas, como Modigliani, como Soutin, como... ya va a venir, donde tienen una manera particular propia de trabajar, se ligan un poquito al cubismo, se ligan un poquito al expresionismo, entonces van experimentando, pero son muy sui generis ellos en sí. Amedeo Modigliani, como dijimos, murió bastante joven, pasó su juventud en Italia, estudió arte y estudió el arte de la antigüedad y del Renacimiento. En el 1906 se muda a París, o sea, 10 años antes de conocerla a Jeanne Houghton. Entra en contacto con artistas, se hizo amigo de Picasso y de Brancusi, aquel escultor húngaro que hemos visto en algún momento, y se dedicó sobre todo los primeros 5 años a la escultura. Tuvo poco éxito, vivió muy pobre, vivió una vida muy alocada, muy llena de alcohol, muy llena de aventuras nocturnas. No fue apreciada su obra en su momento, y murió a los 35 años por una meningitis ocasionada por la tuberculosis, de las malas condiciones de vida y de habitabilidad que tenía, ¿no? En un entorno muy frío y demás. Aquí lo vemos en una fotografía en su taller. Un capitulito rápido para poder marcar cómo los tiempos influencian, ¿no? Estas son algunas de las esculturas de Modigliani, absolutamente influenciadas por la escultura africana, que sabemos que en esta época, a fines del siglo XIX y principio del XX, va a ser implosión, y va a entrar en este exotismo que entra en Europa, tiene que ver con esto. De hecho, que siempre se habla también de que la obra de Picasso estuvo muy influenciada por el conocimiento de este arte abstracto africano y también de la escultura africana. Se hacían máscaras, se hacían trabajos tomando, o sea, fue como haber conocido algo absolutamente nuevo para ellos, ¿no? Aquí podemos ver, esta se llama Cabeza, es de 1911-12, la tiene la Tate Gallery. En 1908 él empieza a hacer dibujos, o sea, no hacía pintura, hacía escultura. El arte africano fue una gran influencia, él lo va a conocer a Brancusi en Montparnasse, como habíamos visto, y ellos dos van a trabajar la piedra de manera directa, también materiales como la arenisca, o sea, pero hacían mucho tallado en madera, y se dedicó en esos años a la escultura y nada más.
Vemos, ¿no? Podemos ver perfectamente bien la influencia de ese arte, y también podemos ver cómo eso influenció en su pintura, el tipo de pintura que le va a desarrollar. Casi que podemos ver ese parangón, ¿no? De los ojos estirados, las caras estiradas en vertical. Esta es la escultura TT, también de Modigliani, es entre el 11 y el 12, aquí vemos bien la talla, ¿no? Sobre piedra, cómo está, y cómo está influenciada este conocimiento que tienen de esta escultura, que no es original europea. Si miramos al lado de los griegos, estamos en las antípodas, ¿no es cierto? Entonces todo esto él fue como muy importante para el desarrollo de su obra. La Casa Christie's, en el año 2019, o sea, muy recientemente, subasta la escultura esta Tet, dije Tete, pero es Tet, el nombre cabeza en francés, y se valoró entre 30 y 40 millones de dólares. Está tallada en piedra caliza y después fue pasada a otra nueva subasta. Ya en 2014, otra de sus cabezas había alcanzado la cifra de 70 millones de dólares en Sotheby's. Entonces, allí se sabe que Modigliani produjo 26 esculturas, hay 26 esculturas en el mundo de Modigliani. Por esa razón, digamos, la mayoría están en manos privadas y algunas en museos como el de la Tate. Por esa razón, en un determinado momento han empezado a cobrar valor, y al haber pocas, ustedes saben, siempre suben los precios. Pero estamos viendo precios, ¿no? O sea, 70 millones y 40 millones es una cifra importante. Una cabeza femenina en piedra se vendió en la Casa Christie's por 43 millones de euros, que también es un récord para este escultor. A medida que van apareciendo, van subastando y va rompiendo su propio récord. Bueno, esta escultura la tenía Gaston Levy, el comprador. Aquí vemos otra, como dijimos, entre 26 y 27 esculturas son las que son los totales de Modigliani. Hay una situación muy extraña que ya se los voy a comentar, acerca de dos esculturas, las primeras que él hizo. Y bueno, y aparentemente, como él tallaba la piedra y hacía todo este trabajo con un polvillo y ya estaba tuberculoso, empezó a dedicarse a la pintura y dejó la escultura por una cuestión de salud, ¿no? Es decir, que de repente se empezó a centrar en la pintura, dado que el resultado de esculpir le producía problemas. Bueno, esta cabeza, la última, fue revendida 2 veces. En 1927, cuando había muerto ya Modigliani, murió en el 20, fue comprada por Gaston Levy, mecenas, coleccionista, era amigo de artistas, fue el dueño, el fundador de los almacenes de ropa Monoprix, y bueno, tuvo en sus manos estas esculturas hasta que salieron a la subasta cuando él ya se murió. En el año 2010 se vendió otra de las cabezas. Fíjense, estamos hablando de 2010, 2014, 2019, o sea, en esa década, ¿no? Aparecieron. Un coleccionista pagó 56 millones de dólares por otra de las cabezas, y el codirector del departamento de Christie's, Meyer, dijo que Modigliani se consideraba sobre todo un escultor, y que la guerra y el agotamiento físico y los problemas de salud hicieron que él tuviera que dejar la escultura y dedicarse a la pintura. Pero fíjense, cuando miramos esas esculturas que son previas a sus pinturas, podemos ver la influencia de todo este trabajo escultórico sobre la pintura, ¿no? Desnudo reclinado del año 17, bueno, esta es una obra, todas sus obras fueron en su momento escandalosas, fueron retratos y desnudos, sobre todo los que él produjo en este trabajo de pintura. Aquí vemos este otro, desnudo en un sofá, donde vemos el estilo de trabajo, el cloisonné, o sea, el trabajo de la linealidad negra, apoyando el dibujo, las manchas de color, las imágenes de estas mujeres de fuerte característica, pero teñidas de ese sistema, ¿no? de la cara alargada, los ojos lánguidos. La mujer del abrigo blanco, de 1917, que además es posesión del Museo Nacional de Bellas Artes nuestro, en Buenos Aires. Esta obra está allí.
Se puede ver, como muchas de sus obras, el ejemplo del estilo de Modigliani: pupilas ausentes, esos ojos lánguidos, estirados, cabezas almendradas, también bien estiradas, esa forma de mandorla de almendra, y el cuello de cisne se le llama, es decir, ese cuello alargadísimo, ¿no? Desproporcionado, no hablemos de figurativismo ni de algo que tenga naturalismo, simplemente es la visión del artista. Por eso la escultura tiene bastante que ver, ¿no? El retrato de Paul Guillaume del año 17 también, aquí podemos ver, esto está en Milán, lo mismo que decimos, no es un desnudo, es una imagen de hombre, pero da toda la característica, ¿no? de este trabajo estilístico propio de él. El desnudo acostado, otra de sus obras, como planteaba estos desnudos de una manera tan directa, tan impactante, y sobre todo les molestaba que pintara el bello público. Su obra de desnudo siempre causaba escándalo. Él presentaba una obra y era escandaloso. Este cuadro, el desnudo acostado, sobre mancha rojiza de sillón donde está la mujer, después de 100 años de pintado se convierte en el segundo la pintura de mayor valor de la historia, 170 millones de dólares en aquel momento, ¿no? Ya sabemos que posteriormente va a haber superioridades que llegaron a los 400 de Cézanne. Mientras que él vivió en la indigencia, o sea, vivió pobre y sin ningún tipo de posibilidades económicas. Es un desnudo erótico, el protagonismo erótico que tiene, las líneas onduladas, los cuellos alargados, los ojos perdidos, muy, muy, muy dentro de su estilo, y que tiene que ver con este arte africano que había llegado a París y que había impactado a todos los artistas. Bueno, como dijimos, fueron impactantes y fueron catalogados como ofensivos a la decencia pública. Aquí lo vemos a Modigliani con Pablo Picasso y con André Salmon, que es un coleccionista, crítico de arte, en el año 1916, gozando de la buena vida. Volviendo a Jean Hébuterne, que era su pareja, en el año 18, sabemos que lo conoció él en el 17, que se fue a vivir con él a pesar de la oposición de la familia y que vivían en muy malas condiciones. En el año 18, cuando están en Niza, va a una clínica obstétrica donde también se trataba la tuberculosis Modigliani, y nació una niña a la que le pusieron Jeanne. La iban a dar en adopción finalmente, porque ellos no lo iban a poder mantener. Finalmente quedó allí en esta institución donde nació. Su mamá, Jeanne Hébuterne, murió a los 2 años, en 1920, y en ese momento, cuando muere la mamá, que no la estaba criando, la hermana de Amedeo Modigliani, Margherita Modigliani, que estaba en Florencia, se ocupó de Jeanne y la crió. Jean Hébuterne Modigliani va a tener el nombre de casado de Jean Nechstein, y escribió una biografía de su padre, Hombre y Mito, que bueno, a pesar de que no lo conoció, no directamente, pero vivió siempre en el seno de la familia de Amadeo, con su tía. Y allí hay una cosa, esta mujer, Jeanne Hébuterne Modigliani, la hija de Jeanne Hébuterne y de Amadeo Modigliani, murió hace unos años en Livorno, en Italia, en circunstancias muy extrañas, porque en Livorno se desató, cuando empieza esta carrera de subastar las cabezas escultóricas de Modigliani a semejantes precios, arriba de los 40 millones de euros en la mayoría. En Livorno se surge una desesperación por encontrar esculturas no conocidas de Modigliani, porque allí había empezado él a trabajar, en su lugar de origen, y siempre dijeron que él había enterrado las esculturas. Muchas de las obras que él iba haciendo, si que no le gustaban, las enterraba. Entonces en Livorno se produjo una especie de salir a encontrar, hacer pozos para encontrar las esculturas perdidas de Modigliani, porque iban adquiriendo mucho precio. Y allí fue que hubo un par que se encontraron, y donde la hija de Modigliani y de Jeanne Hébuterne aseguraba que no eran de autoría de Amadeo Modigliani, y es allí donde se produce un estado de conflicto, y ella tiene una muerte muy extraña, muy repentina también,
que no se pudo explicar, y bueno, y era la única que se oponía a que salieran a la venta estas esculturas de Modigliani. Y bueno, quedará en manos después de los expertos saber si eran o no de él, pero se desató toda esta fiebre. 100 años ese es el mercadeo del arte, ¿no? 100 años después de él ya muerto, había vivido en la pobreza y sin embargo se empiezan a cotizar y bueno, así es la cuestión. Siguiendo con Gianni Buterme, esta obra es de Amedeo Modigliani también, este es el retrato que le hace de ella, fíjense cómo le pinta los ojos de manera muy característica, con lo que ya hablamos, ¿no? La característica del trabajo de él. Aquí la vemos a ella de nuevo, Modigliani está cada vez más grave, más complicado, y va a morir a los 35 años en 1920. Están discutiendo los padres y el hermano sobre la obra, sus cosas y sus hijos ilegítimos, porque con Jan había tenido esta chica y había tenido otros. Ella está en el 9º mes de un segundo embarazo y en un momento dado, a los 2 días de muerto Amedeo, salta por la ventana del 5º piso, muriendo en París, suicidándose, ¿no? En 1920, Modigliani, a los 2 días de muerto él, va a ser enterrado como un príncipe en el cementerio de Père Lachaise. Los artistas de París lo acompañaron porque él era un tipo muy conocido, y Jeanne, en cambio, fue tomada por sus padres y enterrada en secreto en Bagneux. 10 años más tarde, el hermano mayor de Amedeo Modigliani convence a la familia de Jeanne a que trasladen sus restos a una tumba junto con Amadeo, que es esta tumba de Amedeo Modigliani de Jeanne Hébuterne. Este es el triste final para esta posible pintora que, bueno, se suicidó a los 2 días de muerto él. 3 décadas después, un experto convenció a los herederos de Jeanne Hébuterne de liberar las obras al acceso público, y recién en octubre del año 2000, sus pinturas pasaron a una exposición celebrada en Venecia por una fundación. Y vamos a ver ahora obra de ella. Ya vimos obra de él, ahora vamos a ver obra de ella. Está caracterizada también por la linealidad, por el trabajo del dibujo, por el uso del color, mucho más intenso que Amedeo, y por esta característica de la figura alargada, estirada, con sus ojos. Ahora, ella lo conoce Amedeo Modigliani en el año 1917. Este autorretrato, que vemos aquí con una característica muy propia también de la época vanguardista, es de 1916, es un óleo sobre lienzo, es ella misma autorretratada en un entorno con flores, con bastante, dentro de lo que son los azules como color simbólico de la tristeza, pero de todos modos la vemos con estos florales alrededor, ¿no? Muy bien trabajados. Ahí vemos un acercamiento a esta pintura. Era una gran pintora, mujer con sombrero crochet, típico, esto es del año 19, una gran soltura de líneas, de trabajo a la rápida, ¿no? Dejó su carrera para seguirlo a él, dice, esto es un crítico, y tratando de sobrevivir a la vida nocturna que tenía el artista. Él tenía borracheras, ella pasó hambre, tenían una situación de celos, de infidelidad, ella todo lo soportó, estaba embarazada, tuvo que dar a su hija porque no la podían mantener, y tenía un gran potencial artístico, pero fue eclipsada por él, ¿no? por la forma de vida y por el tren de vida que llevaban. Ella muere a los 21 años, o sea, terriblemente joven. Aquí vemos el retrato que ella hace, se le atribuye a ella, de Modigliani, y que donde vemos una persona que tenía cierta solvencia en la pintura, cierta manera de trabajar muy clara. Este es el retrato que hace Modigliani de ella en 1917, y aquí algunos dibujos, autorretratos de ella en papel, que los hay en gran cantidad. Este es Modigliani con su pipa, un dibujo también de Gianni Hébuterne. Vemos aquí claramente la síntesis, ¿no? El dominio de la síntesis, fíjense, con 3 líneas, cómo ha determinado el retrato, ¿no? Y con el elemento aquí de los lápices en primer plano, y este autorretrato, que es uno de los más conocidos de ella, donde la vemos con un rostro semi dada vuelta, ¿no? Con toda esta pintura de mucho
tiene mucha pasta, tiene mucha materia esta pintura, con esta diagonal, con un tocado allí, la habíamos visto en fotografías que ella está siempre con esa gran cantidad de pelo que tenía, con esa mirada tan intensa, tan fuerte, ¿no? La verdad que este es un cuadro muy fuerte, muy de una pintora que podría haber tenido gran potencial, como dijimos. Mirada penetrante, el colorido es audaz, la pincelada, es un lienzo con expresividad y con encanto, y dice el crítico que parece gritar yo soy Jeanne Buterne. Aquí vemos otro retrato de mujer con el mismo carácter, ¿no? De lo que estamos hablando, de esta influencia de lo africano, pero vemos cómo hay un trabajo de planos de color, ¿no? Fíjense esta línea colorada allí en el medio, el azul del fondo, espléndido. Aquí la vemos a los 19 años, esta es la que yo les decía que tiene este estilo de peinado y esa mirada penetrante que ella tiene, que en las fotos se la ve, ¿no? El patio del atelier, de donde vivían, plasma este óleo, con esta vista desde en altura, ¿no? La verdad que muy, muy logrado. Un retrato de dama, también del 19, fuerte. Bueno, este ya lo habíamos puesto. Y un par de retratos más que son obras que ella iba desarrollando a pesar de que tenía esta situación tan difícil de vida, ¿no? Con la que permanentemente tenía que lidiar. Su autorretrato pintando, también del año 19, el año antes de morir, y volvemos a ver esta característica de ella, sobre todo la mirada tan penetrante. Una fotografía en el atelier trabajando, y esta obra, que se llama La Suicida, es de 1920, acuarela sobre papel. No pude encontrar si hay una explicación de algún hecho en particular o de alguna cuestión dentro de su pensamiento, ¿no? Evidentemente ella era una persona que cuando llegó el momento tremendo después de la muerte de él, saltó por la ventana, ¿no? Esta naturaleza muerta también está muy apagada, fíjense la diferencia del tipo de estilo de pintura, esto casi que no lo podemos nuclear dentro de nada, pero es una pintura apagada, triste, con una monocromía de color muy, muy, muy fuerte, ¿no? Bueno, esta entonces era la triste vida de Jeanne Buterne. Hemos visto estas dos mujeres como en paralelo a dos situaciones diferentes. La de Julie Manet como el nexo de la recuperación de mucha obra, de mucha historia del arte, de muchos momentos, de una etapa determinada del arte, y la de Jeanne Buterne como compañera. Ustedes tal vez hay 3 películas que se hicieron, una se llama Modi, la otra se llama, la última es Modigliani, que creo que el artista era, bueno, uno de estos actores conocidos, me parece que era Andy García, el protagonista. Ahí me dice la Titi que sí, era Andy García, ¿cierto? Sí. Bueno, logra un gran retrato de Modigliani, un gran retrato fílmico, quiero decir, de Modigliani, con toda esta vida tan loca que hizo, y a la cual la arrastró a ella, y bueno, y también se ve su triste final, ¿no? Con la edad que tenía, con 21 años. Por eso la quise incorporar como anécdota casi, digamos, ¿no? Porque es un poquito triste. Si la pueden encontrar, véanla, porque es una película muy linda. Bueno, y ahora seguimos con esto que dice allí, Art Deco. Ojo, chicas, Art Deco no es Art Nouveau. Muchas veces estos dos términos están ahí como que se toman por lo mismo y demás. Son dos cosas nada que ver. El Art Nouveau ya pasado es el famoso modernismo, o el Jugendstil, o la secesión, ¿no? que conocemos de todo un periodo de finales del siglo XIX. El Art Deco es básicamente un estilo que tiene que ver con una corriente arquitectónica de diseño. Ya estamos en la época en la que el diseño es todo, ¿no? Se considera que todo tiene que ser diseñado, desde el objeto más mínimo como una pluma, una lapicera, un lápiz, hasta una arquitectura, hasta un friso, un tapiz, un objeto.
El Art Deco es una corriente arquitectónica de diseño de las artes decorativas muy marcada, y de principios de los años 20, y influenció en toda la moda de vestir, de los autos, de los objetos, en las artes plásticas y por supuesto en la pintura. Estamos hablando de un periodo de entreguerras, sería, ¿no? Apenas terminada la Primera Guerra Mundial, como sabemos que dejó una Europa devastada, un mundo convulsionado, un mundo que cambió la escala de valores, para mi criterio, mucho más que lo que fue la Segunda Guerra Mundial, hasta que llega la guerra civil española, inmediatamente el nazismo con la Segunda Guerra Mundial, ese periodo de los locos años 20, que se le llaman, como decir, salieron de la guerra, de la pandemia, de la Revolución Rusa, de las guerras chinas, de las guerras anteriores, de toda una etapa de guerras, y es como que los años 20 trajeron, digamos, el desborde, como ahora que nos sacaron el barbijo, que nos largaron los aviones y nosotros salimos rapidito. Bueno, esto un poco pasó con esto, que no quiere decir que hayan sido, a veces se dice los dorados, pero no son tan dorados, ¿no? Fueron una década de dificultades y de problemas que culminó con la gran depresión económica en todo el globo. Y bueno, y aquí en este Art Deco es lo que marcó, lo podemos ver en los edificios, por ejemplo, el Chrysler, la Torre Chrysler, en Nueva York, que es un típico exponente del Art Deco. Aparece el cine mudo, con toda la estilística del Art Deco. Se va a extender prácticamente hasta 1935 más o menos, porque ya bueno, ahí empieza el nazismo y la Segunda Guerra y ya se va a modificar el mundo de nuevo. Y este estilo proviene del futurismo y el cubismo, como las dos vanguardias que hemos visto de inicios, apenas iniciado el siglo, y también de la influencia de la Bauhaus, que como saben, en 1919 se funda en Weimar, en Alemania, y que va a influenciar a toda la estilística. No necesariamente, es decir, es parte de la influencia, no quiere decir que Bauhaus y Art Deco sean lo mismo. Pero es toda una época de la que hablamos, en la que decimos el Art Deco es lo típico. Es más, hasta el uso de los colores. Se bajó la cantidad de colores, se empezó a trabajar con colores mucho más, los plateados, los grises, los negros, el contraste de blancos y negros. El Art Deco tiene, por eso les puse así, tiene esta tipografía, generó una tipografía propia también, ¿no? Es decir, el estilo de la letra. O sea, el Art Deco, al igual que muchos de los otros estilos, como el Art Nouveau, o como otras franjas estilísticas de una década, influenció sobre todo los elementos que tienen que ver con el diseño y la plástica. Allí es donde vamos a entrar a esta mujer, la obra de Tamara de Lempicka, o Lempicka, donde la podemos considerar como la abanderada de este estilo Art Deco. Es la exponente más típica de este estilo. Tamara Rosalia Gurvik-Gorska, ese es su nombre original. Tamara de Lempicka es el nombre artístico con el que lo conocemos, porque bueno, va a adoptar el de su primer marido, el apellido de su primer marido, para hacerlo un poquito más digamos, más sonoro, ¿no? Que pegue más. Nacida en Varsovia, se cree, es una bon vivant total, es una típica exponente del Art Deco, porque ella, hasta sus orígenes son bastante difíciles de rastrear. Se cree que nació en Varsovia el 16 de mayo de 1898, otra más, ¿no? O sea, fíjense que Jan Guterme también había nacido en el mismo año, y va a morir en 1980 en México. Va a terminar en México. Fue una mujer realmente increíble en todo la que se autogeneró, se trabajó, viajó y circuló. Típico exponente, aquí vemos su imagen del periodo de entreguerras. Se le decía la reina del Art Deco, moderna, libre, diseñadora de moda, pintora, retratista del jet set, con el que se vinculó. Ella era una mujer que le gustaba vivir esto, la vida de excesos, de lujos. Le sacó el jugo a todo lo que pudo vivir, y lo que no le pudo sacar el jugo lo inventó.
hizo el reflejo de su época, donde marcó el glamour, la sofisticación, la elegancia y la modernidad. Por eso se vinculó mucho con el cine, el cine californiano, que había empezado a despuntar, y ella fue parte de esas reuniones sociales, de la promoción de un montón de vínculos, ¿no? Pintaba retratos y desnudos y escenas, algunas otras, pero en general esta fue su línea, donde nos retrataba la alta burguesía adinerada y la decadente aristocracia que hubo en entreguerras, ¿no? Porque la guerra trajo la fundición también de mucha gente, muchos que subieron y muchos que bajaron. Ella misma falseó su biografía, tiene muchos misterios alrededor de su biografía, es difícil de seguirla en algunas áreas. No se sabe bien dónde nació, se dice que oficialmente nació en Varsovia, pero ella, para poder también escapar, en un momento dado falseó sus papeles, falseó su nombre, falseó la fecha de su nacimiento, todo. Se cree que pudo haber nacido en Moscú también, en una familia adinerada, y su papá era abogado ruso y su mamá era una mujer de la sociedad polaca. Mostró un carácter muy fuerte desde su juventud, se inició en la pintura mediante un retrato de su hermana. ¿Por qué? Porque habían contratado a un pintor para que pintara a toda la familia, y a ella no le gustó como pintó, ni a ella, ni a la hermana, ni a nadie de la familia. Dijo que no sabía trabajar, y ella entonces se puso a hacer los retratos ella, y allí fue donde empezó a trabajar en pintura. En 1916, o sea, a los 18 años, el año previo a la revolución bolchevique, se casó con este señor Tadeusz Lempicki. Por eso ella después va a ser de Lempicka, que es este señor que llegó ella a decir que era aburrido, estúpido, inútil, que no servía para nada, pero bueno, mientras ella le sirvió, lo utilizó. En San Petersburgo se casó y tomó su apellido. Esta foto es del 28, con ya estaban casi a divorciarse, ahí la vemos a ella, ¿no? Con su estilo, siempre vistió bien, siempre estuvo rodeada de lujos y de glamour. De su mano, el retrato de su marido, Tadeusz Lempicki, del año 32, en un lápiz sobre papel. Fíjense, vayan viendo cómo ella maneja, ¿no? Las miradas, los ojos, el tipo de obra. Este es el retrato de Irene Kleinman de 1915. Estas son de sus primeras obras, un dibujo y un retrato de un jugador de polo, bastante todavía dentro de lo que era lo habitual para la época. Está un poco expresionista, un poco con color y demás. La Revolución Rusa hizo que se tuvieran que ir. Su marido fue encarcelado, ella inclusive tuvo que cambiar del estilo de vida, y llegó a utilizar todas las influencias, incluyendo algunos amoríos con muchos militares, para poder sacarlo a él de la cárcel y conseguir un visado donde se van a Francia. En 1918 se instalan en París. Recién está pasando la Primera Guerra, o sea que todavía ese lugar está conmocionado. Ese mismo año nació la única hija que tuvo, que se llamó Kinsette, que va a ser también tema de varias obras de su pintura. Y en París ella empieza a vincularse con todo lo que tiene que ver con el desarrollo del arte y la plástica en este lugar. El beso, de 1922, aquí vemos una obra con muy oscura, ¿no? Con mucha linealidad, geometría, pero ya está marcando cómo ella se va a volcar a un estilo que a su vez va a ser muy propio de ella, pero que tiene que ver un poco con el cubismo, un poco con la geometrización, y siempre ella va a tener en sus fondos la ciudad, el entorno urbano. No le vamos a ver un arbolito en ninguna parte. En 1922 va a la Academia Ranson y a la Academia Grand Chaumier, va a vincularse con André Lot y con Maurice Denis, se va a formar como pintora, y su primera exposición en el año 1922 fue muy exitosa. Participó de los actos de la Unión de Mujeres Pintoras y Escultoras, que ya se había conformado. Ella va a trabajar muchísimo para la independencia de las mujeres y para este reconocimiento. Empieza a ser ilustradora de moda en revistas como Harper's Bazaar, y va a ser el único ingreso para la familia, va a ser el trabajo de ella. Y aquí empezamos a ver algunas de sus obras ya características. La Modelo, de 1925, donde siempre va a retratar mujeres semidesnudas o desnudas,
ella fue una mujer muy, muy libre de pensamiento y de acciones, va a ser bisexual, declarada, no tiene ningún inconveniente, le gustaba vincularse con este mundo del glamour y de los excesos, y ella así lo va a retratar a todo. Esa va a ser la tónica de lo que vamos a ver. Vemos esta obra que realmente tiene una calidad de dibujo bastante interesante, porque este es su estilo, es decir, ella no busca el naturalismo, no busca el seguir la tendencia de ninguna de las vanguardias, sino que va tomando y va desarrollando su propia manera, con mucha luz, ¿no? Fíjense qué bien iluminado que está esto. Tiene un cubismo suave, puede haber sido influencia de Lot, y se va a especializar en el retrato porque ella veía que se vendía, y se vendía bien. Va a exponer en la Exposición Internacional de Artes Decorativas e Industriales, allí va a traer la atención de los críticos, y allí mismo, en esa exposición, se va a dar nombre al estilo Art Deco, y ella va a quedar vinculada de manera directa con este estilo, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente le tocó estar en esa década de Buenaventura, digamos, post Primera Guerra, en esa década de desarrollo de todos estos años 20, los locos años 20, ¿no? Y ella se amoldó al toque. La bella Rafaela, esta era una de sus modelos, Rafaela, sus mujeres son fuertes, rotundas, ¿no? Son voluminosas, pero al mismo tiempo tienen un cierto grado de detalles. Por ejemplo, a la bella Rafaela la coloca aquí tumbada con una especie de camisolín de raso, podemos ver algo como muy, muy bien peinada, en un entorno que lo vemos como prolijo, ¿no? Bueno, este primer plano que ocupa con el desnudo de manera directa tiene connotación sexual directa, ¿no? El estilo es geométrico, delineado. Eso es claramente todo, estamos describiendo aquí el estilo de la pintura de ella. Ella admiraba a Ingres y a Manet con su Olimpia, por ejemplo, y donde ella aquí está como emulando, ¿no? Eso, pero ella admiraba a estos pintores clásicos porque se había formado bastante bien. Y aquí ella lo que busca es precisamente dar su propia imagen, ¿no? De lo que es un desnudo femenino, una mujer, digamos, al servicio, ¿no? De cualquier actividad sexual aquí, como pudo haber sido también la obra de los pintores hombres con sus desnudos. Retrato de un hombre inacabado. Este es el retrato del marido de Tadeusz de Lempicki, y se llama así, no porque el retrato esté inacabado, sino porque así lo denominaba ella a él, que era un hombre inacabado. O sea, aquí esta parte del retrato está inacabada. Sin embargo, se sabe que ella siempre lo consideró una persona que no estaba a su altura, que era un hombre sin ambiciones, sin ninguna clase de objetivos, y por esa razón le pone a este retrato ese nombre. Fíjense, como decimos siempre, el entorno de las figuras va a ser urbano, muy urbano, y además los detalles, ¿no? Él está con guantes, una galera, un sobre todo de buen corte, es decir, siempre con ese estilo de mensaje, ¿no? A través de su pintura. Aquí los vemos a los dos en sus primeros años juntos. En Milán le organiza Emanuel Castelbarco, que era un conde y que le conocía la obra de ella, le organiza una exposición importante, y allí va a exponer Quisette en el balcón, que es su hija, que es una obra donde tuvo el primero de muchos premios que le van a otorgar. En Polonia le dieron una medalla de bronce, los museos y los coleccionistas se interesan, en el 29 se va a divorciar de su marido y se va a transformar en la amante de Raúl Kufner, que era un varón que después va a ser también su marido. Aquí está Quisette en el balcón, su hija, donde también la vemos, ella la va a retratar muchas veces. Fíjense, un balcón urbano con toda esta geometrización atrás, ¿no? de toda esa urbe que a ella le encantaba, una niña con una mirada muy directa, muy al espectador, la falda muy corta, una falda con una especie de camisolín de raso también, muy sugerente también la obra. Fue su modelo, su inspiración, su propia hija, es más, va a ser quien la va a cuidar cuando ya era muy grande, y este es uno de los pocos retratos donde ella muestra
alguna carga emotiva, ¿no? Porque en general sus retratos son bastante fríos, son bastante distantes. Es un retrato vertical de cuerpo entero y con una muy buena iluminación que está marcándose a la niña que aquí está tomada y con la otra mano está con la mano abierta allí, ¿no? Aquí vemos esta mirada, ¿no? De una niña que la encontramos con una mirada también bastante sugerente, a pesar de que es su propia hija. Aquí la vemos con su hija en una fotografía en los años 20, siempre viviendo muy bien. Y finalmente, finalmente no, lo que pasa es que vamos a hacer un cortecito. Aquí la vemos en una fotografía pintando una obra que se llama El retrato de Nana de Herrera. Nana de Herrera era una bailarina española, era la cara publicitaria de los cigarrillos Gitán, y su amante era el barón Kufner, el cual el amante de Nana de Herrera le encarga a Tamara que le pinte un retrato. Resulta que Tamara se llevó muy mal con esta mujer, el retrato que le hizo era casi caricaturesco, no le gustó a la retratada, pero ¿qué sucedió? Que Tamara le robó el novio, digamos, le robó el amante allí. Este es el retrato que hace de la bailarina, Nana de Herrera, fíjense cómo la cubre con telas bordadas, con este ramo, pero sin embargo nunca vamos a encontrarle un paisaje natural ni nada que se le parezca alrededor. La hace en una contorsión un poco dura, un poco difícil, y realmente a la artista, a la bailarina no le gustó el cuadro, y Tamara es como que lo planteó de este modo muy, muy fuertemente. Pero el resultado fue que ella se hizo amante del varón y finalmente después se va a casar con él para poder seguir con esta lista de vida tan de lujos que tenía. En el otro retrato de la bella Rafaela, este retrato es muy fuerte, muy contundente, es la mujer desnuda, sin detalles importantes, sin marcas fuertes, ¿no? Pero con un contraluz, realmente es un claroscuro intensísimo, con los rojos, la luz, el rojo y estos neutros, ¿no? La pose fuerte, no le vemos la cara, no es un cuadro tan grande, pero tiene una iluminación que me hace acordar mucho a algunos de los volúmenes de mujeres del artista que vimos nosotros del barroco, ¿no? Y me parece que con Bella Rafaela ella se hizo muy, muy famosa. Rafaela era una modelo que le sirvió de inspiración durante casi un año, trabajó siempre con ella. Tamara la encuentra en la calle caminando y dice que ella escribió que era una mujer muy hermosa, que como que nunca había visto una mujer tan hermosa, con un hermoso cuerpo, y le dijo, soy pintora y me gustaría que venga a posar para mí, y la modelo le dijo, sí, ¿por qué no? Y al otro día ya estaba trabajando con ella, y en su estudio, y allí fue bueno, hizo muchas obras y evidentemente tuvieron una relación también afectiva o sexual de importancia, y por eso también sus cuadros marcan eso, ¿no? Las notas de color son los labios rojos y la tela, que la cubre apenas aquí en los pies a Rafaela, y la contundencia de la volumetría es muy, muy fuerte. Como ya son las menos 20, chicas, a ver, para que no se me vayan y no se aburran, vamos a dejar de compartir, vamos a llegar hasta aquí, vamos a continuar con Tamara de la Épica, la clase que viene, porque realmente tiene una obra que ustedes van a reconocer que es conocida, que la han visto, y además es única. Tamara de la Épica es un estilo propio también, ¿no? Entonces, estamos avanzando en el tiempo, estamos ya en los años 20, y bueno, y vamos viendo cómo vamos encontrando mujeres que trabajan cada una de manera diferente. Las otras dos que les puse hoy, Julie Manet y Jeanne de Buterne, fue específicamente por esta cuestión tan particular de las dos, que quedaron carreras truncas, ¿no? O sea, carreras que se truncaron por dos motivos diferentes y que podrían haber sido, pero no fueron. Chicas, bueno, salud a todas, que le pasen muy bien, espero que todo el mundo esté bien, y vamos avanzando con lo que vamos a hacer. Liliana, discúlpame una preguntita. Tamara de la Épica, ¿de dónde era el origen?
Se cree que nació en Varsovia. Varsovia o en Moscú. Varsovia, es donde hay dudas. Se Sí, le sí, sí, dice donde la hay artista dudas. polaca. Sí. Ella es polaca. Lo que pasa es que en esas épocas también acuérdense que estaban las cuestiones estas de que los límites no eran los mismos que eran hoy en día. Claro, claro. Entonces ella falseó Claro. todos sus papeles, los falseó todos para poder salir Sí, de sí, la sí, sí, sí. revolución y para poder modificar Sí, cosas. sí, sí. Ella se inventó su propia, era una gran marketinera, se inventaba su propia vida. Me encantó Historia. Tamara de Lempicka. Chao, Me gustó Lala, mucho. hermosa Les la va a clase. gustar Muy linda la más, clase. les va a gustar más porque tiene mucha obra y es muy conocida, se van a ver que la han visto. Sí. Bárbaro. Bueno, chicas, la próxima, Nos entonces vemos. vamos con Tamara. Chao. Buen fin de. Gracias por Chao. estar. Chao, Gracias y nos vemos. Adiós, adiós. Chao. A ver dónde estamos. Finalizamos.